porque la sangre, que no llega a los tejidos claves, dice, no, yo voy a dejar concentrar en los tejidos importantes. ¿Sí? Corazón, cerebro, pulmones, el riñón deja de recibir sangre. ¿Listo? En parte porque activa el sistema de glicemiatosterona y mantenerlo activado requiere una hipoperfusión renal. Pero no también porque entonces yo para que voy a producir orina y me voy a morir. Yo para que quiero sangre en el riñón para producir orina si me voy a morir. Si me muero, ¿para qué hago orina? Y la sangre se redistribuye por todo el sistema neurohormonal y produce oliguria. ¿Listo? El lactato elevado, esa hiperfusión tisular, hace que el cerebro reciba menos sangre, pero también la sangre esté más ácida. La cosa de la alteración del estado mental. ¿Listo? Ok, entonces el médico que no lee por mí, por favor, aquí cerca que lo pueden leer en voz alta, tiene la voz firme. No. Dale. Si quieres, párate, no lees el caso. Ahí sentado, para que lea el caso. Pero ya pueden leer. Daniela. Caso clínico: un hombre de 75 años de edad con hipertensión de larga evolución y angina de cardiopatía coronaria se presenta con edema nosocomial, micturia, dificultad respiratoria agravada con actividad y tos crónica no productiva. Cuenta con el antecedente de haber fumado 2 cajetillas al día y alcoholismo, pero refiere que actualmente no fuma ni toma. Su presión arterial es de 170-80 milímetros de mercurio y su frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. El electrocardiograma y la radiografía de tórax indican la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Bien. ¿Qué patología o condición presenta el paciente? ¿Qué tiene el paciente? Pues un viejo, 75 años, ¿sí? Riesgo cardiovascular alto, ya es un anciano. Hipertensión de larga evolución, mientras más años eres hipertenso, más daños hay en los tejidos. ¿Sí? Angina porque le falta coronaria, ¿verdad? Su hipertensión. Edema en los tobillos. Recuerden siempre las causas de edema, pero son las causas de edema. Más común, icturia. ¿Sí? Se acumula tanto la sangre que filtra tanto en el riñón que tienen tanta ganas de orinar que se orina en la noche. Tienen que levantarse en la noche y orinar. Nocturia es cuando orina mucho de noche. Nocturia es cuando tienen que levantarse para orinar también. ¿Listo? La respiratoria, agravada con la actividad, tos crónica no productiva. ¿Listo? Presente fumador. Se puede explicarlo todo, ¿verdad? En parte, quizás no. Alcoholismo, un cerebro cardiovascular, presión arterial altísima. ¿Sí? Una enfermedad de C. Hipertrofia ventricular. ¿Qué tiene él? ¿Tiene un shock? ¿O no tiene shock? ¿Aún no tiene shock? Entonces vamos a ver unas preguntas. A ver, la primera. ¿Qué tiene él? Falla cardíaca. ¿Listo? Hipertensión mucho tiempo hace que el corazón entonces empieza a esforzarse para latir y bueno, empieza a fallar. ¿Listo? Me queda ahí hidratado. Entonces, tiene 2 antecedentes súper importantes: hipertensión y antecedente coronario, ¿sí? Falta, angina. Entonces, ¿cómo es que esos 2 pueden causar que se desarrolle la falla cardíaca? ¿Quién sabe? Una hipertensión descontrolada puede causar una falla cardíaca a largo plazo. ¿Tenés por qué? Una coronariopatía, un infarto. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Yo. Pues yo pienso que coronariopatía sería por el hecho de que pues ya hubo una higiene, pues sí, que tuvo un problema a nivel del coronario, significa que se disminuyó la perfusión hacia el miocardio, entonces en ese momento se habrá perdido tejido miocárdico, se habrá necrosado y habrá sido fibroso. Excelente. Por eso, durante un proceso depende de lo que se disminuye la capacidad del miocardio para moverse correctamente. Con el tema de la hipertensión, diría que más que nada se relaciona con el hecho de que el corazón tiene que bombear una mayor presión arterial ahora con un miocardio fibroso. Excelente. ¿Fueron toda la respuesta? ¿Sí? ¿Tú lo escuchaste, Morales? Bueno, está totalmente correcto, listo. Tienen que escuchar bien, está totalmente correcto. La hipertensión crónica descontrolada hace que entonces el corazón tenga que luchar con una resistencia sistémica altísima. Al querer luchar constantemente, ¿cómo va a hacer para ganarle esa fuerza? Aumentar su musculatura, como en el gimnasio, ¿cierto? Siempre levantar 100 kilos, tengo que aumentar un músculo de mis músculos. Entonces también tiene músculo miocárdico y empieza a crecer. Llega un punto en que ese músculo tan grande no va a servir. ¿Listo? Se va a cansar. Entonces va a ser grande la hipertrofia, pero no va a ser un músculo
estímulo funcional ni útil, ¿listo? Pero tiene falla cardíaca. Por otro lado, el antecedente de infarto va a causar que hay un tejido miocárdico necrosado, disfuncional, ¿sí? Entonces no va a servir X pared del corazón, X cara del corazón, por lo tanto la capacidad contractil va a ser menor. Y así tienen va a haber falla cardíaca, porque contrae menos sangre hacia la arteria, ¿listo? Excelente, chicos. Aún no hemos llegado al choque, señor, ahí va bien. Entonces lo que les dije, miren, simplemente la poscarga, la probabilidad de hacer resistencia vascular, ¿verdad? Tiene que superar el corazón, o el ventrículo izquierdo para tener más fuerza. Hipertrofia, función ventricular, la probabilidad isquémica, como dijiste, ¿verdad? Entonces, por el miocardio, pues una necrosis y fibrosis, y media contractilidad, ¿listo? Ambas llevan a cardíaca por difusión histórica y diastólica. 2. Explica la importancia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo como mecanismo compensatorio y patológico en la producción de falla cardíaca. Entonces, ¿quién tiene un poquito de idea sobre esto? Más, no sé, yo. Es muy positiva, a ver qué dice la respuesta. Es importante. Sí. Bien rápido al tema de la reducción. Entonces, ese es un mecanismo compensador, listo, adaptativo, ¿vale? Adaptativo, porque la capacidad de adaptarse, ¿verdad?, a las presiones del cuerpo. Listo, permite mantener su cardíaco bien durante un tiempo. Si la presión es 170-80, si el músculo está grande, para él esa presión va a ser algo normal. Como cuando uno hay uno se levanta 100 todos los días, algo así, listo. Pero hay un problema, por el tipo de patológico, por el suelo rígido, no que consume oxígeno por parte del mismo, isquemia remodelado y falla ventricular. Un corazón grande igual a falla cardíaca. No es más fuerte, sí, pero es más fuerte por la condición en la que vive. Para que se más fuerte. Y por último, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se trata? ¿Cómo va a ser el señor? ¿Cómo hacer con él? Pues le explico brevemente, listo, para pasar de un nacho. ¿Ok? Me quedamos muy bien de tiempo, pero igual para tomarnos más calma lo importante. ¿Eso ya te ha dado insuficiencia cardíaca? Sí. Tú conoces, tenemos que darle la clase de farmacología cardíaca, listo. Siguiente. Hay que reducir la poscarga, es decir, que debe superar y que reducirla, ¿listo? Una función cardíaca. Controlar la presión arterial es importantísimo. Si bajamos la presión, el corazón lata con más relajo. El alcohol y tabaco son hipertensivos, son de categoría cardiovascular, ¿listo? El tabaco en sodio, ¿saben por qué, verdad? Sí. Sistema de intestinal doceroso, aumentar, ¿verdad?, el cambio de líquido, ejercicio moderado para poder entrenar ese corazón en una condición aeróbica. Por ejemplo, incluye IECA o ARA2, ¿sí? ¿Vale? Nivel de enzima convertida en angiotensina, o muchas veces de angiotensina perdón, beta bloqueadores, para que el corazón lata más lento y más relajado sin mucho esfuerzo, diuréticos, porque va a acumular líquido para que te mueva ese líquido un poco y vaya a tener la presión arterial. O sea que va aumenta por resistencia arterial y por aumento de histórico, ¿listo? Y si mucho ejercicio importante también será el doceroso, ¿vale? En muchos casos avanzados tratamos de ponerle marcapasos, asistencia ventricular en caso de alteración en el ritmo cardíaco. Entonces vamos a ir con la continuidad del caso clínico, porque si no, entonces va a empeorar. ¿Listo? Va a empeorar. ¿Quién no quiere leer? Alguien que lo lea alto, fuerte. La que empieza por M, termina en S. 2 semanas después, el paciente acude al servicio de urgencia por disnea intensa en reposo, ortopnea y esputo rosado y espumoso. A su llegada se encuentra pálido, sudoroso y con marcada dificultad respiratoria. La presión arterial es de 80-50 miligramos sobre mercurio. Milímetro de mercurio. La frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno del 84% con aire ambiente. A la auscultación pulmonar se evidencian crepitantes bilaterales hasta los vértices. Con la vista. Y un S3 audible. Se palpa un pulso débil y filiforme con ingurgitación yugular y edema periférico agravado. El electrocardiograma muestra cambios isquémicos difusos y la radiografía de tórax revela congestión pulmonar severa con edema alveolar. El paciente se encuentra confuso y ansioso, con llenado capilar prolongado y extremidades frías y húmedas.
Entonces aquí vemos un poco de los signos clínicos en un estado de shock, ¿listo? Que se comparten casi que todos los O tipos sea, de que shock. es para insuficiencia cardíaca, pero ¿por qué? Difieren un poquito entre sus causas y algunos tipos de variables. Entonces, que pasaron 2 semanas, tiene disnea intensa en reposo y ortopnea. ¿Por qué tiene disnea? Dificultad Pues mire, porque es un respirable. paciente con falla cardíaca sin shock, pero ¿por qué tiene disnea? Tiene A ver, congestión pulmonar. vamos a entender el porqué de cada cosa. Porque ¿Quién levanta la mano? al haber insuficiencia cardíaca, vos ¿Eso qué notas causa? que el edema, ese edema va a llegar a los alveolos. Cuando ustedes están apenas en cuarto, quinto interno respiratorio, ¿verdad? Una barrera, ¿sí? Entre el endotelio vascular y el alveolo, listo. Una barrera delgada por la que infunde, ¿verdad? El oxígeno y el CO2, ¿ok? Cuando hay edema, se llena de líquido y aumenta el grosor de esta membrana entre el alveolo y el capilar. Entonces, si hay líquido ahí metido, va a ser más difícil que el aire pueda pasar por difusión hacia la sangre, ¿listo? Si tienen los pulmones encharcados de agua, puedes inhalar, o sea, ventilar bien, pero no puedes hacer la difusión, ¿listo? Entonces, durante un edema en el pulmón, ¿verdad? No va a poder atravesar bien el oxígeno hacia el sistema vascular, ¿listo? Cardiovascular. Entonces, no tiene dificultad, porque va a empezar a bajar la saturación en la sangre a causa de esa alteración, ¿listo? Ok, ortopnea, ¿saben qué es? Estaba en el cúbito supino, porque te acuestas, el agua es un líquido que fluye, entonces ya no está en la base de los pulmones, sino que está acostado boca arriba, ya abarca todo el pulmón, ¿listo? Sí, de forma homogénea, así, horizontal, que va a ser más difícil respirar así, ¿ok? Gente con falla cardíaca no puede dormir acostado, no necesitamos, ¿listo? Esputo rosado y espumoso, ¿saben qué es esputo, no? Esputo. Una flema, por acá. ¿Saben por qué tienen cargado los pacientes con falla cardíaca? Porque tienen cargado. El mismo edema. Llenos de líquido, Claramente. empieza a movilizarse entre los cilios, Se sabe. a querer expulsarse. ¿Listo? Y el rosado y espumoso. Eso es clásico de falla cardíaca. ¿Listo? Son los tres espumosos en los que tengan neumonía, en los que tienen falla cardíaca y edema pulmonar. ¿Listo? Porque se pasan algunos componentes de la sangre. Lo que más se encuentra pálido y sudoroso, que ya no puede decir que está alterado, ¿verdad? Un poco la perfusión de los tejidos. Y no solamente empieza en una falla cardíaca descompensada, un diagnóstico, sino que ya ese señor tiene una perfusión alterada. ¿Sí? Falla cardíaca descompensada, el corazón está fallando tanto que se acumula agua en el pulmón y tiene un tipo de disnea, etc. Pero con la perfusión ya alterada, está pálido, la sangre prefiere irse a los órganos inferiores que a la piel. Entonces hay falla, ¿verdad? En la perfusión. Sudoroso también, está frío, ¿listo? No hay dificultad respiratoria. La presión ya está hipotensa, no tan grave, pero ya está hipotensa, ¿listo? Si le metemos un líquido y mejora, bien, no está en shock, ¿verdad? Si la temperatura es menos de 2, no está en shock. Si hay más de 2, está en shock. Entonces la rica elevada, mecanismo compensatorio, ¿listo? Porque entonces está bajando la expresión de oxígeno en la sangre, ¿qué hace el corazón? Dice, el corazón piensa, la sangre no está oxigenando los pulmones, voy a llevarla más rápido a los pulmones para que se oxigene más. Entonces que en parte sí funciona, pero va a ser contraproducente si no resolvemos el edema del pulmón, ¿listo? El función respiratorio es lo mismo, hay poco oxígeno en la sangre por ese edema pulmonar, pero uno empieza a respirar más rápido, ¿verdad? A ventilar más rápido para que entre más oxígeno a la sangre, ¿listo? Entonces que tampoco va a ser muy útil si no resolvemos ese edema pulmonar, esa barrera, ¿verdad? Líquida, que impide que pase el oxígeno a la sangre. Y bueno, miren cómo se hace el oxígeno, es delgado. Pacientes así ustedes que verían, que colocan oxígeno cuando van a hacer. No mejora, el contravento, no es una inhalación, mierda, se desmayó, no mejora, se va a dedicar y intubar. Bueno, la producción pulmonar, crepitante, ¿saben qué es crepitante? ¿Saben qué significa que hay crepito? Es que la glucosa lleno de líquido. Es importante. Crepitante puede guiar a un edema pulmonar también, ¿listo? Y se le puede fallar cardíaca. Los vértices, el sistema de la S3, ¿sí? Normal en los jóvenes porque el corazón es elástico, cuando hay gente con falla cardíaca, el corazón es elástico pero patológico. Pulso débil y filiforme, o sea que fluctúa mucho y es débil. Claro, el corazón está con poca fuerza, el pulso va a ser más suave.
pulso, me mandó a la señora en esa ocasión para ver si me entró el palo, y si entró el palo tocaba. Fue ayer, tocaba sacar ese secreto. Mi hermano tuvimos que hacerlo. Bueno, tenía periférico grabado, sé que es hipertensión yugular. Sí, se le marca así. Ya me hizo fotos de eso, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Fue cardíaco, lo mismo. Bueno, tiene esa otra condición, pero bueno. Y edema periférico grabado, químicos difusos, que quizás tuvo una isquemia que le causó la descompensación hemodinámica. Y ella que fue cardíaca, un infarto, le agravó, ¿verdad?, el caso cardíaco, la presión de eyección. Entonces, mira, tenemos dos problemas ahora. Si no resolvemos esa isquemia, se nos muere. La resolvemos, nosotros tenemos que resolver el edema pulmonar, ¿sí? Resolver todo eso, ¿listo? La recreación de la función pulmonar, o sea, edema, confuso y ansioso, la alteración del sensorio, eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Y es respirar prolongado, tomar los deditos y un disparador, y demora mucho en llenarse. A la señora le demoraba 5 segundos en volver a llenarse el color rojo en el dedo del pie. Entonces sí, queda blanco, por 5 o 6 segundos. Lo normal, ¿cuánto es? Máximo. Un segundo. Y bueno, se me frías y húmedas. ¿Listo? Y tiene así frías y húmedas. Entonces vamos a ver preguntas. Vamos a ver. Entonces, bueno, entendimos el caso. Tuvimos que identificar aquí, ¿verdad?, las alteraciones que tiene el paciente. Y sí, para que entendieran cómo es una falla cardíaca y cuál es la diferencia con un shock. ¿Listo? En este caso cardiogénico, ¿por qué? Una falla cardíaca descompensada, además, por un proceso isquémico, ¿listo? Miocardio, ¿listo? Las dos cosas que dijimos que causan choque cardiogénico, falla cardíaca y isquemia, ¿listo? O infarto. ¿Entendieron todo eso? ¿Qué parte no entendieron? La parte en la que no vi. Que varía. Se siente, no se siente, se siente, no se siente. Muy débil. ¿Entienden los conceptos? ¿Entienden qué parte de la historia les dice que está entrando en shock? ¿Qué signos clínicos nos hablan de shock? O por la respiración bajita, sobre todo hipoperfusión insular, ¿sí? ¿Por qué? Confusión ansioso, sí, hipoperfusión cerebral. Y no caminar prolongado, hipoperfusión en todo el cuerpo. Recuerden, si hay poca perfusión en el cuerpo, la sangre va a dirigirse a los órganos vitales y la piel no es vital. Entonces se pone frío, sudoroso, ¿listo? Bien, se enfría y húmedas, y más, y los otros que son signos de la falla cardíaca compensada, como la hipertensión, como el estrés, los palpitantes, y eso les explica todo el cuadro clínico, las saturaciones, por qué está taquicárdico, por qué está taquipnéico. Quiero que entiendan por qué el paciente está así, ¿listo? No se lo movicen porque sí, sino por qué tuvo sus cambios. Yo les voy a pasar las diapositivas para que puedan estudiar bien, ¿listo? La primera parte del caso, la segunda parte del caso, ¿vale? Podemos pasar entonces. Bien. Explícame con tus propias palabras los mecanismos fisiopatológicos del shock cardiogénico. Dame un número. Un número diferente. ¿Cuál? 3. Estamos por aquí. ¿Cómo te llamas? Mariana. ¿Puedes explicar con tus propias palabras cómo se hace un mecanismo fisiopatológico del shock cardiogénico? Empezando con un paciente
y perfusión, porque el corazón no logra superar el glucosa. ¿Saben todos que esto es válida? La resistencia periférica. Muy bien, entonces el corazón falla, su capacidad de contrarrestar esta presión opuesta, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué ocurre después? Falla. No llega la sangre a los tejidos. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Se va a la sangre de forma retrógrada. Mañana pues, cuando no hay disponibilidad me toca ir. Causa edema pulmonar, ¿verdad? Infiltración yugular. El edema pulmonar va a causar la siguiente complicación que es pero a nivel fisiológico, ¿qué nos causa el edema pulmonar? Disnea, ortopnea, Hipoxemia. hipoxemia, Número 1, enfoque cardiogénico, si el corazón falla en bombear la sangre, llega la sangre mucho más lento a los tejidos. Sí, claro. ¿Sí? Tan lento que no logra superar entonces la necesidad metabólica del tejido. Por lo tanto, llega menos oxígeno, el corazón late con menos fuerza, pero se requiere oxígeno todo el tiempo. Se requiere este nivel constante de flujo de oxígeno en el tejido, pero el corazón falla y nada más puede entregar eso. El metabolismo que se requería por ese nivel de oxígeno, este metabolismo va a ser anaerobio. Va a producir entonces lactato. ¿Sí? Lactato es igual a hiperfusión tisular. Si hay hiperfusión, llega la sangre y es lo mismo que me llega oxígeno. ¿Listo? Sangre es igual a oxígeno. Muy bien. Pero el edema, fisiopatológicamente, va a empeorar todo, porque entonces a nivel pulmonar, ¿sí? Esta barrera entre el alveolo y el vaso sanguíneo, ¿sí? Alveolo capilar, se va a engrosar de líquido, se va a llenar de líquido, ¿vale? Entonces va a aumentar el grosor de esa pared entre el alveolo, ¿sí? Entre el aire y el fondo del capilar, y por lo tanto el oxígeno va a demorar más en pasar al capilar. En sí, ya la sangre llega menos al tejido, que grave. Ahora llega menos por el alveolo y se oxigena menos, lo que implica la saturación del paciente. ¿Sí? Y eso empeora más aún. Entonces, una hemoglobina desaturada, dicen que tiene una reducción en la entrega de oxígeno a nivel sanguíneo. Y una acidosis láctica en la sangre también altera, ¿verdad? O sea, ya lo habrán visto que en fundamentos, que se mueve en el eje Y, ¿sí? La capacidad de entregar oxígeno cuando hay acidosis. Pero también llegan a la hemoglobina y le van alterando. Acumula más CO2. ¿Vieron eso? Bien. Tenemos las alteraciones que van a afectar entonces al paciente y mejorar la hiperfusión. ¿Listo? Entonces, listo, hay hipoperfusión. ¿Con qué laboratorio podemos saber que hay hipoperfusión tisular? ¿Con qué laboratorio? Con lactato. Porque si hay hipoperfusión, porque no llega sangre al tejido. Si no llega sangre al tejido, ¿qué deja de llegar al tejido? Oxígeno. Si llega al tejido el oxígeno, como el cerebro, como el corazón, constantemente contra ellos haciendo funciones energéticas, ¿qué viene de ahorita a utilizar? No, yo qué puedo hacer porque. La anaerobia. Pero no porque Siempre que es una anaerobia. Oye, bien. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno para llegar a ese metabolismo. Usted sabe que entonces irá la sangre. ¿Listo? Y va a haber acidosis láctica. El lactato mayor de 2 milimoles por litro es igual a diagnóstico de shock clínico. Presión arterial baja, hipotensión que no responde a líquidos. Yo pones un bolo de 500 cc de resolución salina para ver si aumentamos el volumen intravascular en este caso cardíaco. Y no sirve. Y ya viene el shock. ¿Listo? Y eso va para la UCI. Es muy bien. Estuvo muy bien. ¿Listo? Dijiste más de lo que escribí. Estuvo excelente. Periférico con el corazón no puede enviar suficiente sangre para mantener la perfusión, ¿verdad? De los tejidos. Si es difusión sistólica grave,
toda la sistólica y grave. Entonces, el ventrículo izquierdo, listo, que lleva sangre a todos los sitios del cuerpo. ¿Vale? Por infarto, que hay un cardíaco y eso es la caída del gasto, que usa la presión arterial, ¿cierto? Listo, la presión arterial y el flujo tisular, consecuentemente. ¿Ok? Muy bien. Después el cuerpo activa mecanismos compensatorios, ¿verdad? Neurohormonales, simpáticos, angiotensina, que causa la taquicardia, ¿sí? Pasa construcción. Entonces, que busco aumentar la presión arterial, ¿cierto? Para que la sangre siga fluyendo por todo el cuerpo. Tienen que imaginar esto así. Hipertensión arterial es igual a un freno que le impide a la sangre seguir circulando. ¿Sí? Bien. Entonces, si la presión arterial está alta, lo tenemos muy líquido porque entonces la sangre está fluyendo full. Vale, sudando duro contra las paredes. Hipotensión. Ya hay pacientes que son hipotensos pero viven bien. Porque la resistencia es baja, pero el corazón está chévere. En estos casos hipotensos, el corazón ya no puede latir más. Vale, por lo tanto no hay sangre cuando contra las paredes y las arterias. Entonces se mueve menos. Esto también baja la presión arterial. Bien, es simpático y de niña es una emoción. Pero entonces esto aumenta la posterior y la precarga. ¿Sí? Aumenta la poscarga, ¿listo? Porque aumenta la vasoconstricción. Entonces la resistencia sistémica. Y la precarga porque aumentaría también. Porque parte y de ahí busca llevar más sangre al corazón para latir más. Pero el corazón se llena tanto de sangre que no va a ser capaz de contraerse bien. Eso va a dificultar mucho que la sangre siga fluyendo bien. ¿Listo? Por ejemplo, tienes una manzana, ¿no? Como digamos, una bolita de las que son para relajarse, y tú la exprimes. Tu mano llega hasta ese nivel y la exprime. Pero si tienes una bola gigante, con tu mano tú crees que podrás contraerlo. Un corazón bien dilatado, si se llena de sangre y mucha sangre para latir, no podrá contraerse bien. ¿Listo? Se llena de sangre. Lograron imaginar por qué la precarga aumentada también causa ese problema. ¿Sí? Algo así, ¿vale? Muy bien. Bueno, será el pulmonar, el miocardio, dice que es un círculo vicioso que empeora la hipoperfusión de los tejidos. Porque esa respuesta compensatoria puede durar unas horitas al inicio, porque el paciente se siente mal, logra llegar a la urgencia menos mal, y el paciente que se pone mal en reanimación y entra a la UCI por una horita. ¿Listo? Por eso es importante que apenas uno se sienta mal o vaya a una urgencia. ¿Vale? Bueno, a ver. ¿Cómo la fundifusión ventricular izquierda causa problema pulmonar? Eso ya lo dije. Creo que se lo entendieron. ¿Cómo era el número? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marquito. Joven de la laptop. ¿Qué opinas? Existe cómo se relaciona la función circular izquierda con la aparición de edema por pulmón. Sí. Tómate el tiempo que. El hecho de que la función circular izquierda describe cómo se relaciona la disfunción ventricular izquierda con la aparición de edema pulmonar. Entonces, como una disfunción ventricular izquierda, hay una insuficiencia cardíaca, o sea, la sangre tarda en salirse. O se dificulta en salir. Eso se hace de que aumente el edema entre la capilar y la alveolar. La capacidad de controlar el ventrículo izquierdo. La relación entre la disfunción ventricular izquierda y los edemas aumenta la alteración de la funcionamiento retrogrado de la presión. Bueno, señálame a alguien. Bueno, si levantan la mano. O sea, pero no sería así, o sea, una pregunta. Dime. No era porque entonces el ventrículo izquierdo no tenía la suficiente fuerza para enviar la sangre a la aorta, entonces se iba a los pulmones. Claro, sí. Si la sangre pasa de los pulmones al aurículo izquierdo, luego al ventrículo izquierdo, y se contrae bien, pasa a la aorta y el cuerpo, si ocurre una mala contracción sistólica del ventrículo izquierdo, pasa menos sangre a la aorta. Se acumula más sangre en las venas pulmonares, en las arterias pulmonares y por ende en los pulmones. Es así. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vale. Igual que esa respuesta escrita. ¿Listo? El ventrículo izquierdo Para cae el y sol. logra eyectar el trabajo Y, vale, de la hay una capacidad de difusión para que pueda ser bien. Entonces, solo aquí así. Es muy bien. Y por último, ahora. Muy bien.
una presión hidrostática eleva. ¿Se acuerdan de ese concepto de fundamentos? Sí. Y por ejemplo, que tienen clase ustedes también sobre eso. Presión hidrostática. El hidrostático aumenta, listo. Acumula la sangre, acumula el retrogrado, sin el filtro de capilares hacia el intersticio y alveolos. Se le va a acumular. Eso explica la disnea, los peritantes y el esputo rosa es como se piensa en ese paciente. Grábense de ahora en adelante. Disnea, se está ahogando, los hay, lo ocultas, incrépitos, dice que está botando un esputo rosado. Entonces, tres cositas tú puedes decir que no tiene falla cardíaca con eso. ¿Vale? Así. Tres cositas. ¿Cuánto demoras tú en eso? Una de preguntas. ¿Ha tenido esputo? Sí, famoso. Demora 5 segundos en quitar el esputo. Lo ves ahogándose. Si está ahogándose, si está ahogándose. Unos 3 segundos. Vamos. Lo ocultas durante 10 segundos. Bien. 30 segundos como máximo tienes el diagnóstico. ¿Sí? Por al menos la sospecha de música, pero con alta certeza diagnóstica. La tensión está cabrón. Además, si tiene edema, si lo puedes iniciar o está añadiendo, ¿verdad? Poco a poco ya lo que el diagnóstico. ¿Listo? ¿Utilidad? Bueno, parte queda bloqueado. No quiere dar un poco de corazón que está fallando. ¿Listo? Azúcar líquido, el músculo se mide para que toda la sangre que tiene, ¿verdad? En los pulmones, y le damos antihipertensivo para darle hipertensión a la persona que está perdiendo la batalla. Tomamos la presión, le bajamos la presión parte con los bloqueadores. Revisamos un poco y puede decir que la función adecuada, porque tu pierna late tanto y tan rápido que está fallando que va a tener también hipertensión tisular. Es más el gasto que hace con el rápido que se va a alcanzar más. Si lo relajamos con el bloqueador, va a la frecuencia cardíaca. ¿Listo? La resistencia periférica. Listo, llega para 2. Pero es una empresa internacional y obviamente la máquina del centro te compras una cosa tan grande. Pues sí, vamos, yo quería experimentar, como estúpido. Ellos tenían un consuelo en toda Latinoamérica, y había un curso de referencia por un médico. No va a estar mal. Vale, que la gente no se ponga de nuevo. Es una felicidad y como toda capacidad de ella. Ellos van a tener la presión vascular central disminuida. En esa cardiogénica está aumentada porque se acumula el líquido en todas las venas. Esto mide la presión de las venas que está aumentada. Una obstructiva, si usted ve que no puede fluir bien, que va a ser disminuida. Hipotensión. La subtensión. Sí, parte del cuadro. Y ruidos cardíacos atroces. Bueno, un esquema, como decía, eso era un taller. Y yo ponía hacer un taller ustedes sin explicarlo, en clase. Pero yo lo elaboré para ustedes. Entonces, ese es un resumen de todo eso. va a la instrucción del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Por una isquemia, por necrosis, por metalopatía, etc. Va a haber un sistólico con el cardíaco. ¿Listo? ¿Eso qué me causa? Hipoperfusión tisular. Eso es igual a hipoxia, porque me produce acidosis láctica, ¿listo? Porque el metabolismo anaeróbico, ¿listo? Eso hace que el cuerpo se active y diga, no, que no está llegando mucha sangre al tejido. Vamos a activar el sistema simpático, vamos a activar enzima, aldosterona, para que fluya más la sangre y llegue el oxígeno. Mientras que se carga también, después de constricción, retención de sodio y agua, ¿listo? Aumenta la frecuencia de carga, pero esto va a ser contraproducente a largo plazo. Una cosa de no pulmonar, presión pulmonar, hipoperfusión coronaria, mal miocárdico y al final choque cardíaco. Vamos a hacer unas preguntitas, unas 5 preguntas, selección múltiple. Cuando yo siento que hay algo característico del choque cardíaco. La responda en su respuesta, ¿por qué? Revisamos la respuesta. El Morales que llegó ahorita, ¿cuál es su revisado? Dame un número. Yo, Usted comparte el lente, ¿eh? misma fórmula, sino que yo partí las mías y ya vienen las mías.
Te doy el 11. O sea, me pediste un número o una opción. 11. La C. La C. La C, ¿por qué? Pues lo característico, o sea, literalmente. Eso es lo primero que hay. ¿Me respondió? Yo, Pero en la historia está abajo tuyo, yo soy el loco. Oye, perdón. a ver a ti. Bueno, tengo que. Cuéntame. Mira, ya, ¿Está escrito ahí? sí, ahí está escrito. Pero que escrito es lo que voy a explicar. Era eso lo que tenía que explicar. No, tú. No, o sea, yo dije que eso era lo más característico, literalmente es lo primero que se genera a partir de del choque cardiogénico. Pues, Perfecto. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esa combinación? Por favor, poliguria. Ese tipo le dice que no venía hace rato, dicen que es algo renal. ¿Sí? Hay alteración prerenal, renal y posrenal. Eso es lo que es verdad, eso está en cuarto. Prerenal, por ejemplo, hipoperfusión. Falla cardíaca hay hipoperfusión renal. Falla cardíaca elevada. poliguria. Falla renal, muy grave, pero va a ser porque no tiene líquido. Se resuelve con líquido. Una posrenal que puede ser, por ejemplo, cálculo, tumor, una obstrucción a nivel de la vejiga, una renal, una neuropatía, una nefritis, una nefritis, tumores en riñón, etc. ¿Sí lo saben, verdad? Puede ser farmacológica, pero la oliguria, También. respecto de tratar con los vasopresores, con la vasopresina, disminuye la. ADH, disminuirá. No su vecino, ADH. Sí, si la vasopresor no disminuiría la. Sí, también. Bueno, muy bien. Segunda pregunta. Ahora sí. ¿Cuál es el efecto fisiológico de la Es que vivo. Entonces fuiste tú. El Efecto fisiológico del que se menciona el intestinal testosterona. Está fácil. Choque cardiogénico. Son preguntas facilitas. O sea, si no va a ser la pregunta del parcial. Si me toca a mí hacerla, no la voy a hacer así. Pero tiene que hacerla así. Le pondré tremendo caso clínico. ¿Para cuál pregunta? Si la responde bien, hago las preguntas así. ¿Cuál es? No le digas. Pues la C. La D. La C. Seguro. No. Queda con tu respuesta, la cambio. O sea, que si te va por rotación de líquido, sí, Oye, yo pero no no hacía por la rotación. respuesta respondiendo por ti. No. La sé, pero dime tú por qué. No, ella está diciendo que no era. Está diciendo. Ah, tú que era la C. Yo dije que sí, ahora ya que no. Pero mira por qué se da. ¿Sí? Es que lo que no me. Funciona en todo el cuerpo, pero también eso implica el riñón. Dice que sí, por Porque la hace función renal perfusión es activa. sistémica. El aparato cerebral se Perdí la partida por el cerebral es el músculo liso, el arterio aferente, que produce qué cosa, liberación de renina. Sí, profe, pero o sea, lo que no entiendo es por qué es sistémica, porque se debería dar simplemente en las arteriolas aferentes. Eso es lo que yo digo. El túbulo pericordistal. No, porque la precarga. Pero eso me da listo. Eso nos va a causar más, ¿verdad? Perjuicio a nivel cardíaco. Muy bien. Ella ni me dice cómo con sueño. ¿Tuvieron clase bien o mañana? Sí. Bueno, está muy bien. ¿Tienen clase de esto? Sí. Algunos no, algunos sí. Pero aquí me sé, tienen como 20. Tienen ni 20. Sí, tengo 20. Qué viejo. Estaba de turno de noche anoche, todo el día de la noche y se. Uy, profe, usted es un duro. Qué pobre. ¿Ah? De 7 de la noche a 7 de la mañana y llegar a las 9. Pámpara. Y a las 12. ¿Qué es? Y las estoy aquí. Puta. Anímense, porque yo me animo también. ¿Cuál es el nivel de
característico del cheque glucémico? Más característico. Claro. Claro. Aumenta la presión hidrostática capilar. ¿Saben por qué? Yo creo que la posición es diferente. La 4. ¿Cuál es el siguiente cambio de manera? Claro. La vena. Bien, la gente acumula el sistema venoso. Sobre todo, ¿verdad? Y en nuestro pulmonar, ¿listo? Muy bien. Y última pregunta. Así. Puedo regarle así. Claro, Igual, se la voy a pasar a, no sé a quién, una representante.